Ahora sí. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve bien. Ah, de lujo. Bueno, como les estaba contando, cuando trabajamos con lenguajes orientados a objetos, como es el caso de Java, que es el que estamos usando ahora, se pueden armar estos objetos que son representaciones de cosas que nosotros vamos a trabajar dentro de nuestro programa, que van a tener las características que nos haga falta a nosotros para poder operar y resolver la necesidad, que en este caso es simular una partida de este juego. Entonces yo creé una clase jugador, donde tengo una ID para identificar a ese jugador, el nombre, el puntaje de ese jugador, y de acuerdo a las reglas del juego, en un momento cada jugador tiene que hacer una apuesta. Entonces yo también estoy diciendo que todos mis jugadores van a tener esa apuesta, entonces yo ahí voy a poder guardar los datos de la apuesta de mi jugador y después operar con eso. Y algo similar hice con los dados, donde digo, bueno, voy a tener los ID de los dados que voy a usar y el valor que tiene en este momento el dado. Entonces, cuando yo tiro el dado, necesito saber qué salió, qué valor salió para poder evaluar las reglas del juego. Entonces, generé esas dos estructuras que me parecían interesantes para poder hacer la simulación del juego. Y acá está, en la clase principal, toda la operatoria del juego, que como les decía, este es el nivel 1 de complejidad, donde está toda la lógica del juego en el mismo lugar. Vamos a hacer una partida para jugar y vemos cómo se comporta y después lo comparamos con lo que está en el código. Nosotros acá vamos a estar jugando en la consola. Entonces, lo primero que hace el juego es decirnos, bueno, te damos la bienvenida al juego, y nos pregunta si queremos ver las reglas o no. Esto es para que no tengamos que estar imprimiendo las reglas todas las veces cuando ya la persona que está jugando las conoce. No haría falta. En este caso le vamos a decir que sí. Ahí están las opciones indicadas. Respondemos con una Y y entonces están las reglas del juego, que son las mismas que están en el Word que compartimos. Entonces, para que las repasemos rápido, tiene 2 rondas el juego. En la primera ronda se lanzan 3 dados, y según si esos 3 dados son iguales, o hay uno que es distinto, o son los 3 distintos, la persona que está jugando gana un puntaje. En el caso de que 2 dados sean iguales y uno sea distinto, ese que es distinto se puede volver a tirar, y ahí evaluar si le corresponden 6 puntos porque los 3 dados son iguales, 3 puntos porque 2 dados son iguales y uno es distinto, o 0 puntos porque los dados son todos distintos. Y así tienen que jugar todos los jugadores la primera ronda. Y después viene la segunda ronda. Acá es cuando los jugadores hacen su apuesta. Los jugadores tienen que decir par o impar, y tienen que tirar los dados, y si apostaron par y los 3 dados, la suma de los 3 dados es par, ganan un puntaje. Si es impar, no suman puntos, y si además los 3 dados por separado son pares, también gana puntos. Digo pares porque esa fue la apuesta, pero si fuera impares la apuesta sería comparación con impares. Entonces, una vez que todos los jugadores terminan de hacer su segunda ronda, se suman los puntajes y se ve quién ganó. Entonces, lo siguiente es que el juego nos pregunta cuántas personas van a jugar. En el enunciado que está en el Word dice que el juego es de a 2 personas. Yo lo armé de modo que puedan ser más, pero ahora vamos a jugar con 2 nada más. Entonces ingresamos un 2, y nos dice, bueno, vamos a armar la partida entonces para 2 personas. Ingresa el nombre del jugador 1, yo voy a poner los nombres de mis perros. Merengue es mi perro más grande y Kurama, mi perro más chico. Y entonces ya empezó la simulación de la primera ronda. Sabemos que estamos en la ronda 1, dice, es el turno de Merengue, y están los 3 dados. Y entonces dice, los 3 dados son diferentes, no sumas puntos. Tu puntaje actual, 0, viene el segundo jugador, lanza los 3 dados,
también son los tres distintos, no suma puntos. Y ahora vamos a la ronda 2, para lo cual teníamos que hacer una apuesta. Entonces nos pide ingresar par o impar. Si ingresas otra cosa, vamos a apostar par por vos. Estas son formas de uno atajarse cuando lo que se ingresa a continuación no es un valor esperado. Uno podría decir, bueno, no, si ingresas algo que no es lo esperado, se rompe el juego y listo. Yo opté por decir, bueno, si no me ingresas uno de estos dos valores, yo voy a poner par. Entonces, si yo acá pongo cualquier cosa, y en este, por ejemplo, pongo impar, cuando empieza la jugada de la ronda 2, dice, es el turno de merengue. Tu apuesta es par, porque como ingresó cualquier cosa y dijimos que si eso pasaba debemos ingresar par, entonces apostamos nosotros por el jugador. Se lanzan los 3 dados, la suma, 5 y 5 y 1 es 11, entonces es distinta de la apuesta, no suma puntos. Sigue siendo 0 su puntaje. Vamos con el segundo que apostó impar, se lanzan los 3 dados, la suma de estos 3 dados es par, entonces no coincide con la apuesta, no acertaste, no suma puntos. Y ahora viene el fin del juego. Y otra cosa que pedí el enunciado es que si no había un ganador, teníamos que indicar que había un empate. Entonces tenemos un empate y están los nombres de los jugadores. Y después yo elegí imprimir todos los datos de los jugadores para tener más información. En este caso vemos que tenemos los IDs, los nombres que ingresamos, las apuestas y los puntajes, que en este caso son 0. Entonces, esa es la dinámica de la partida. Ahora vamos a ver cómo está construido eso para que funcione así. En esta primera opción que les decía, tenemos toda la lógica del juego guardada dentro de esta clase que se llama juego de dados. Entonces están en el orden en que vimos recién que sucedían las cosas, están escritas acá. Tenemos la bienvenida, tenemos la pregunta de si queremos o no imprimir todas las reglas, después la pregunta de cuántas personas van a jugar, y así. En este caso yo estoy usando una clase que se llama Scanner dentro de Java, que nos permite tomar las cosas que se escriben en la consola. Esas cosas que acá ustedes las vieron en color verde, que iban apareciendo, que son las que yo fui escribiendo, esta clase nos permite tomarlas de la consola y usarlas para algo. Entonces, de esa forma fuimos recibiendo si se quieren o no imprimir las reglas, cuántas personas van a jugar y demás. Preguntamos entonces cuántas personas iban a jugar. Acá se arma la partida para esa cantidad de personas. Si ustedes se fijan, acá decía, si no indicas algo válido o ingresas un número menor a 2, supondremos que son 2 personas. Es otra forma de atajarnos si lo que nos ingresan no es lo que esperábamos. Entonces, yo dentro de esta lógica lo que estoy haciendo es fijarme si lo que me ingresaron es un número entero efectivamente, y si ese número entero es mayor a 2. Si no, quedan 2. Para que no se rompa el juego y pueda seguir avanzando. Acá está el aviso de para cuántas personas se va a armar la partida efectivamente. Se arma la partida, y luego pedimos los nombres de los jugadores. Decimos, bueno, ingresame por cada uno de los jugadores, vamos a decir, dame el nombre del jugador 1, 2, 3, y así todos los que hayamos dicho que iban a ser los que formaran parte. Y luego empieza la simulación de la partida 1, la ronda 1, perdón. Entonces decimos, para cada jugador vamos a hacer lo siguiente. Primero decir de quién es el turno, después armar una lista con 3 dados. El juego nos pide que sean 3, entonces acá se están generando esos 3 dados. Los lanzamos, yo después les muestro qué hace este método que se llama Roll Dice, que es lanzar dados. Los lanzamos y después los vamos a ir comparando. Yo acá lo que hice fue estas comparaciones para ver si los 3 dados son iguales o si hay uno que es distinto. Además, como las tenía que hacer varias veces, generé unos métodos aparte para no tener todas las validaciones acá adentro, que ya así como está un poco ilegible, pero si además le ponemos un montón de código repetido, se vuelve cada vez más complicado de leer.
Entonces, preguntamos, por ejemplo, todos los dados son iguales, entonces lo que vamos a hacer es decirle, sumaste 6 puntos, y decirle al jugador, bueno, te vamos a agregar 6 puntos en tu puntaje actual. Y le imprimimos el puntaje. Si en cambio, si no se cumple que los 3 dados son iguales, pero sí se cumple que los 3 dados son distintos, decimos, bueno, tus 3 dados son distintos, no vas a sumar puntos. Y después teníamos que, si había un solo dado que era distinto, lo teníamos que volver a lanzar. Eso no lo vimos en la simulación porque no se dio, porque los números de los dados son random, pero si se hubiera dado, decimos, bueno, uno de los dados es diferente, lo volvemos a lanzar, lanzamos de nuevo ese dado y hacemos la misma validación de recién para ver si son iguales o distintos. Y así se va construyendo todo esto que ustedes vieron que se iba imprimiendo acá. Es el turno de tal, estos son tus dados, el resultado y el puntaje que queda después de jugar esa persona en la ronda. Luego tenemos que pedir la apuesta de cada jugador. Entonces, de nuevo, por cada jugador, ingresanos la apuesta, leemos eso que nos está ingresando y lo guardamos dentro de los datos del jugador que habíamos preparado al principio. Arranca la simulación de la ronda 2, que es lo que veíamos acá, y otra vez tenemos que decir, bueno, es el turno de tal, se van a lanzar los dados, y empezamos a evaluar, una vez que ya tenemos los dados lanzados, qué pasó con esos dados. Si la suma de los 3 es par o impar, y si eso coincide con lo que apostó la persona o no, y en función de esas cosas vamos a ir avisándoles si acertó o no acertó la apuesta, y si sumó o no sumó puntos, y después decirle cuál es su puntaje actual acumulado. Y una vez que terminamos de hacer eso para todos los jugadores, viene el fin de juego, y tenemos que evaluar quién ganó. Entonces, en este pedacito lo que se está haciendo es decir, bueno, si hay una persona que ganó, yo acá busco dentro de toda esa lista de jugadores que tengo, quién es el que tiene el score más alto. Si resulta que mi lista de personas con el score más alto es igual a 1, el tamaño de esa lista es igual a 1, entonces tengo una persona que ganó, y le digo, bueno, tal persona, ganaste. Si resulta que esa lista tiene más de 1, que es lo que pasó ahora, porque había 2 con el mismo puntaje, y es el puntaje máximo en este caso porque no hay nadie que tenga menos, tenemos un empate, y ponemos los nombres de todos, y el último casito que está acá es para atajarse de nuevo si hay algún problema. Si no pude encontrar quién ganó, decir, bueno, hubo un problema, no sé quién ganó. Y por último, imprimir los datos de cada jugador, como están acá al final, para que uno vea toda la información junta. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Las María me siguen? ¿Quieren que repasemos algo? Hola Nati, hola chicas, ¿cómo Hola, están? ¿Muy bien? ¿todo Genial, bien? está buenísimo ese juego. Genial, buenísimo. Ahí le estaba mostrando a las chicas la versión 1, donde tenemos todo junto acá en la clase principal, y después tengo para mostrarles otra opción que está un poquito mejor organizada para que vayan viendo esto de separar responsabilidades. Genial. No sé si se acuerdan cuando estábamos acá evaluando las reglas, de por ejemplo ver si todos los dados son iguales. Yo acá, en vez de tener los números, realmente tengo un llamado a otro método que pregunta si los dados son iguales. Si nos vamos a ese método que está acá al final, lo que yo estoy haciendo es preguntar con esa lista de dados, agarro el valor del primero, que es el que está en la posición 0, y después pregunto si todos los de la lista tienen ese mismo valor. Entonces, si hubiera uno que es distinto, ya me contestaría que no son todos iguales, y podría pasar a la siguiente regla. Si en cambio son todos iguales, esto me contestaría que sí, y ya le puedo decir al jugador, bueno, te ganaste 6 puntos. Y así como está evaluado eso, si son todos iguales, hice algunos para ver si son todos distintos, si
la suma de los tres da par o impar, si cada dado individualmente es par o impar, que son las distintas reglas que había que evaluar en el juego para poder hacer la simulación. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Si quieren repasamos algo, si no les muestro la segunda opción que les traje. Díganme algo, así sé que no las perdí en el camino. No, por mi bien, no sé mucho de Java, pero se entiende. De lujo. Es la idea, no hace falta, no me detengo mucho en la sintaxis del lenguaje, porque de última después si a alguna le interesa Java lo puede entrar a ver, yo se los voy a compartir. Pero es más que nada para que sepan la lógica que va siguiendo, eso es lo más importante. Hay una de las chicas habló en el chat, Noti. A ver. Sí, Marce, yo sé que para vos es todo nuevo, pero no te preocupes que ahora ya te agregué en el Slack y ahí está todo el contenido que veníamos viendo de la vez anterior y te podés enganchar con eso y preguntarnos cualquier cosa. Vos escribinos por ahí por el Slack y entre todos te vamos a ir acompañando y ayudando. Bueno, si quieren les muestro la otra opción que tengo y vemos si ahí surge alguna duda. Lo importante que les quería mostrar acá es que se puede hacer así todo junto, pero pasa esto, que se vuelve ilegible, son tantas líneas que uno en algún momento se pierde en lo que está haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer con la opción 2 es empezar a separar un poquito, a desenmarañar esto en cosas más chiquitas, cosas que uno las puede ir analizando día a uno y entenderlas mejor. Y vamos a empezar a separar responsabilidades, para que no sea esta clase juego de dados la que haga absolutamente todo. Vamos a ir repartiendo un poco. Y también hay una buena práctica en programación que dice que cuando uno escribe un método, ese método en lo posible no tiene que tener más de entre 15 y 20 líneas, depende qué fuente consulten, pero más o menos 15, yo diría 15, sería lo ideal que no tenga más de 15 líneas. Esto tiene 163, es muchísimo. Entonces vamos a ver ahora una opción que es más cortita acá y empieza a repartir las tareas para todos lados para que se entienda mejor. Acá si se fijan, sigue estando la clase juego de dados, que es la que va a tener como vas a concentrar la lógica principal y va a ser la encargada de interactuar con la persona que está jugando y pedirle los datos. Seguimos teniendo los dados y los jugadores, igual a como los teníamos recién, con la misma información. Pero ahora yo agrego esta capa que se llama de servicios, donde agregué todas estas clasecitas, la de dados, la del partido, la de los jugadores, la de las rondas y la de las reglas. Y entonces le voy a pedir a cada una de estas que resuelva alguna cosita puntual que el juego necesita, pero que yo digo, bueno, si tengo que tirar los dados, ¿a quién le pido que tire los dados? Bueno, al servicio de dados. Si yo tengo que sumar puntos, ¿a quién le pido? Al servicio de jugadores. Si yo tengo que validar si se cumple o no se cumple una regla de juego, ¿a quién le pregunto eso? Al servicio de reglas. La idea es que cada uno de estos tenga responsabilidades bien concretas y relacionadas a lo mismo, que no estemos mezclando todo como lo estábamos haciendo en el caso de recién. Entonces, yo tengo otra vez acá mi clase juego de dados, que si se fijan, ahora quedó mucho más cortita. No está todo lo cortita que podría ser, pero está mucho más corta que antes. Entonces, es más fácil de leer y te dan más ganas de leerla, porque honestamente esta bola de cosas no te dan ganas de leerla ni a palos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es muy similar a lo que hacíamos recién, solo que va a tener un par de pasitos más en el medio para que sea un poco más legible. Si yo a este le doy play, van a ver ustedes que es igual
al que corrimos recién. La simulación va a ser exactamente igual. Estaba con los tests. Vamos de nuevo. Eso de la separación que dice Nati está bueno, sobre todo en las entrevistas. Da como un cierto conocimiento, un cierto nivel, digamos, cuando uno ya separa el código, no lo entrega todo junto, porque, digamos, ahora bueno, es un juego, pero en la diaria se le presta mucha atención a eso, primero porque, bueno, son muchas personas tocando el mismo código, segundo porque es más fácil de testear, es más legible, si mañana ese código cambia y quiere tocar algo, está bien atómico, digamos, y un cambio ahí va a impactar en todos los lugares donde eso se use, entonces, bueno, tiene como mucho sentido y está bueno prestarle atención a hacer las divisiones así por entidades o por funcionalidad, si quieren, está bueno. Sí, tal cual, por eso lo traigo. Yo todavía no llegué a mencionar los tests, pero ahora cuando terminemos de repasar lo comento. La versión 1, digamos, no le hice test directamente porque cada vez que tiro los dados pasa algo random, que yo no puedo saber qué número me va a dar y entonces no puedo hacer pruebas con esa estructura. Pero con esta estructura donde ya tengo todo más separadito, yo puedo empezar a hacer pruebas de las cosas cuyo resultado no es algo random. Es más fácil, es más predecible el resultado de algunas partes, entonces se va facilitando un poco esa parte que también pasa a ser importante cuando uno está trabajando. Acá, como dice Aus, esto es un juego, pero cuando uno está en la realidad tiene que hacer pruebas de su código, entonces está bueno que esas pruebas sean más fáciles de hacer. Bueno, acá si se fijan de nuevo, está la bienvenida y nos pregunta si queremos las reglas. Yo en este caso le voy a decir que no porque ya las imprimimos antes. Me dice, ¿cuántas personas van a jugar? Yo acá, por ejemplo, voy a ingresar cualquier cosa para que vean que nos va a generar la partida para 2 personas. Ahí me dice, no ingresaste una cantidad válida, vamos a armar la partida para 2. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Y está de nuevo la simulación de la ronda 1. Acá si se fijan, en este caso nos quedó igual que la vez anterior, pero en este caso tenemos un dado distinto, entonces se vuelve a lanzar. ¿Cuál se vuelve a lanzar? El 1, que es el que estaba distinto, que volvió a dar distinto. Entonces, este jugador suma 3 puntos. Y entonces le avisamos cuál es su puntaje actual. Y después nos pide la apuesta. Entonces vamos a poner par. Viene la ronda 2. Es el turno del primer jugador, que no acierta su apuesta porque esto da impar, entonces suma 0 puntos. El jugador 2 sí acierta la apuesta, entonces suma, en este caso la regla dice, el dado de mayor valor. Entonces como tenía 3 puntos de la ronda anterior, y ahora tiene 6 más, suma 9. Entonces, el segundo jugador es el ganador, ahora el mensaje dice ganaste, y acá están los datos de los jugadores. Si se fijan, es exactamente lo mismo que hicimos recién. Hacia afuera no hubo cambio. La persona que está jugando el juego no se da cuenta de que hay un cambio por detrás. Pero para la persona que tiene que venir a tocar este código, está estructurado de una manera en que si uno dice, che, tengo que cambiar la forma en la que se tiran los dados. Entonces, con leer los nombres que están acá, vos decís, eso seguro que está en el servicio de dados. Es como que un poco más intuitivo llegar hasta el lugar donde uno tiene que hacer el cambio del código. En la versión anterior uno se tiene que poner a leer todo esto hasta encontrar dónde se está lanzando el dado para ver cómo hacer el cambio. En cambio acá uno tiene una noción un poco más clara de dónde está ese cambio y pierde menos tiempo buscándolo. Sí, imagínate cuando entra, no sé, cualquiera de nosotros entramos nuevos a una empresa. Imagínense si todo el código estuviera en el mismo archivo, nos morimos, no encontramos nada. Entonces así también es mucho más fácil para vos decir, bueno, por sentido común, como dice Nati, que tiene que ver con otras cuestiones, como obviamente nombrar las cosas de manera realmente de lo que hacen y demás, pero entonces vos ya más o menos te ubicás, vos decís, bueno, si estamos hablando de dados y bueno, o de algún método que tenga que ver con eso, ya más o menos nos damos una idea de dónde puede estar.
Entonces eso nos ayuda también. Así es. Eh, Acá volvemos a usar la clase de escáner para tomar cosas de la consola y poder interactuar con la persona que está jugando. Y el primer cambio que tenemos es esto. ¿Qué es esto? Acá lo que yo estoy haciendo, esto es una sintaxis particular de Java que en otros lados puede ser distinto, pero en el fondo lo importante es que estoy diciendo que voy a usar de esta clase nueva que generé, que se llama Match Service, el método welcome. Entonces uno dice, ¿qué hace ese método? Bueno, vamos a ir a verlo. Ese método simplemente lo que hace es imprimir la bienvenida. Los primeros... ¿dónde se me fue? Bueno, acá. Las primeras líneas que están acá arriba. Y ustedes dirán, ¿para qué moviste eso allá? Si son 5 líneas. Y sí, no parece que tuviera mucho sentido, pero cuando uno va moviendo los pedacitos para afuera, empieza a pasar esto de que de pronto me entra todo el código en la pantalla, que eso ya es un golazo. Se achicó esta clase gracias a que la dividimos en pedacitos más chiquitos, y entonces se vuelve más legible. Y también es importante que, por más que yo no sepa exactamente qué sucede adentro de ese método, yo lea el nombre y diga, bueno, algo con dar la bienvenida debe tener que ver. Entonces, cuando uno empieza a hacer esa división y a separar en cositas más chiquitas, está bueno prestar atención a que los nombres sean representativos, como decía Agus recién. Entonces yo estoy en el match como de partido, o sí, de partido, en el servicio que maneja la información del juego que estoy jugando y me va a dar la bienvenida. Después yo me voy al método y me fijo qué hace y efectivamente veo cómo da la bienvenida, pero ya con el nombre más o menos una idea de qué es lo que hace tengo. Lo siguiente es preguntarle a la persona si quiere ver las reglas del juego. Sí. Perdón, además podría agregar que la importancia de crear así métodos es para evitar tener códigos repetidos. Ay, no, repetido, ahí va. Es evitar tener, perdón chicas, tener códigos repetidos y poder reutilizarlo. Entonces, si después nosotros tenemos otro juego que necesite, no sé, algo, o sea, que, no sé, las reglas sean las mismas, vamos a dar un ejemplo, ¿no? O que tenga algo que sea lo mismo, se puede reutilizar ese pedazo de código. Entonces no lo vuelves a escribir, no tienes código repetido 2 veces, el mismo pedazo de código copiado y pegado en tu aplicación. Exactamente. Dentro del mismo juego te puede pasar que necesitas validar varias veces lo mismo, o lanzar los dados muchas veces, o lo que sea, y entonces no lo escribís tantas veces, lo escribís una vez. Bueno, lo siguiente entonces es preguntarle a la persona si quiere ver las reglas del juego o no. Entonces le volvemos a preguntar, tomamos la respuesta, y entonces yo lo que hago es preguntar si esa respuesta es que sí. Entonces, de nuevo le digo al servicio del match, del juego, que me imprima las reglas. Entonces, si nosotros nos vamos ahí, vamos a ver todo el choclo de reglas que antes estaba en la misma clase de juego de dados, separadito, para que no moleste a la lectura acá, porque no suma. Yo solo quiero saber que se imprimen las reglas, pero no me interesa leer las reglas en este lugar. Luego vamos a preguntar cuántas personas van a jugar. Esto es igual que antes. Vamos a tomar el dato que se está ingresando, y yo acá le voy a decir al servicio que me está organizando la lógica del partido, valídame eso que se ingresó y devolveme la cantidad de jugadores. Entonces le estoy diciendo que tiene que hacer 2 cosas: fijarse si lo que se ingresó es un número válido, y después decidir de cuántas personas va a ser la partida, y devolverme ese número. Entonces yo escribo el nombre del método de modo que yo al leerlo entienda qué es lo que está pasando ahí adentro, por más que no sepa cómo sucede. Si nosotros nos vamos ahí adentro, es lo mismo que estaba sucediendo antes. Estoy tomando el dato que ingresa, validando si es un número, si ese número es mayor a 2. Lo mismo que hacíamos antes, solo que lo movimos a otro lugar donde no nos interfiera la lectura. Lo siguiente era armar la partida.
Entonces vamos a crear la cantidad de jugadores necesarios según lo que se ingresó antes. Vamos a ir pidiendo los nombres de cada uno de esos jugadores, y después teníamos que jugar la ronda 1. Entonces, para eso yo genero otra clase que se llama Round Service, servicio de ronda, si le queremos llamar así, y le vamos a decir, bueno, jugame la partida 1. Como la partida 1 no requiere mucha intervención de la persona que está interactuando, yo le paso la lista de jugadores y le digo, jugá la partida 1, no me importa cómo lo hagas, jugala y mostrame lo que me tengas que mostrar. Entonces, si uno quiere saber realmente lo que pasa ahí adentro, bueno, nos vamos allá adentro y vemos lo que está sucediendo. Lo primero que pasa es, se imprimen los datos de que está sucediendo la partida 1, y después, para cada jugador, esto es de la lista, para cada uno, jugame la ronda 1, que es otro método que tengo acá aparte, que hace lo mismo que hacía el anterior, solo que, como les digo, está separadito para mejorar la lectura. Acá adentro, por ejemplo, otro cambio que hice fue, en lugar de crear yo los dados, se lo pido al servicio de dados. Le voy a decir, dame dados. A mí no me interesa cómo lo hagas, yo necesito que me des dados, y nada más. Entonces, ese método, como se le ocurre a la persona que lo hace, va a generar los dados y me los va a devolver. Y luego le voy a decir a ese mismo servicio, bueno, ahora lánzalos. De nuevo, no me importa cómo, lánzalos y devuélveme los valores. Entonces, ese servicio se va a encargar de esa parte. Yo ahora me meto a ese servicio de dados, a ver qué es lo que hace ese lanzado de dados. Y entonces, eso lo que va a hacer es, para cada dado, generar un valor nuevo. Esto que está acá. Es un random que puede valer entre 1 y 6, sí o sí. Pero, si ustedes se fijan, para entender cómo funciona la ronda 1, no hace falta entender esto. Solo hace falta saber que se crean dados y luego se lanzan. Eso es lo interesante que tiene esto y por qué facilita la lectura, porque si uno le interesa saber, va y se mete. Y si no, sigo leyendo. Total, yo ya sé que los dados se lanzaron. Es lo que a mí me interesaba. Y después, cuando tengo que preguntar si los dados son todos iguales, o si los dados son todos distintos, o para decidir qué puntaje le tengo que dar a cada jugador, se genera un nuevo servicio que se llama Rule Service, o sea, servicio de reglas. Entonces yo le voy a decir, che, Rule Service, ¿los dados son todos iguales? Acá los tenés, te los mando, y decime si son todos iguales o no. Entonces, este método me va a devolver si los dados son todos iguales, me va a devolver que sí, y lo que yo voy a hacer es decirle al jugador, bueno, los 3 dados son iguales, sumaste 6 puntos. Si no, voy por el que sigue, y evalúo las reglas igual que antes, solo que las fui repartiendo a cada parte de mi programa la responsabilidad que le corresponde. Y está también este servicio de jugadores, que es el que se va a encargar de sumar y restar los puntos a los jugadores. Entonces yo le digo, si el Rule Service me dice sí, los dados son iguales, entonces voy a imprimir esa respuesta y después le voy a decir al servicio de jugadores, este jugador que te digo acá, sumale esta cantidad de puntos que te digo acá. No me importa cómo, súmaselos. Y me olvido de que está sucediendo eso por detrás y sigo con lo que a mí me interesa. Y el resto de la ronda está estructurada de la misma forma. Entonces, si nos volvemos al juego principal, yo acá le digo, jugás la ronda 1 y dejo que ese servicio se ocupe de decidir cómo lo va a hacer. Y yo sigo interpretando lo que está pasando acá. Una vez que termine la ronda 1, lo que tenemos que hacer es pedir las apuestas. Entonces, le vamos a decir para cada jugador que nos diga cuál es la apuesta de ese jugador, y le vamos a decir al servicio de jugadores que se encargue de guardarnos esa información, como a él se le dé la gana, pero que la guarde, para nosotros después poder utilizarla en otro momento cuando nos haga falta. Y así, como hicimos con la ronda 1, jugamos la ronda 2. Si yo entro a ver la ronda 2, la van a ver parecida como la vimos recién, pero para no detenernos en eso, lo importante es que se juega la ronda 2 tal cual como se jugaba en la versión anterior, solo que con unos pequeños cambiecitos. Y por último, lo que necesitamos saber es quién ganó.
Entonces, le vamos a decir a este servicio del juego, el que se está encargando de la lógica del juego, que nos diga, que nos imprima al ganador y los puntajes. Las dos cosas quiero yo, el ganador y los puntajes. Entonces, si me voy para allá, me va a decir, bueno, fin del juego, se va a fijar si hay ganadores o si hay un empate o lo que corresponda, va a imprimir la información que nosotros le digamos para cada caso, y después nos va a imprimir los datos de cada jugador. Que si se fijaron, como mostramos acá, la interacción hacia afuera no cambió en absoluto, pero hacia adentro se vuelve más legible y más intuitivo dónde está cada cosa, quién tiene la responsabilidad de cada parte. Y bueno, tenía una opción 3, un poquito más compleja que esta, pero se nos va a ir el tiempo. Después se las paso para que la vean si quieren. Pero cuéntenme qué les parece, si les parece que les sirve, si tienen alguna duda. Y eso, vayan diciendo, ¿no? También si les sirve como el formato, si les sirve que veamos esto, si necesitan cosas que veamos desde más básicas, si necesitan que expliquemos también algún tema, o no sé, porque por ahí nos dicen, che, yo no quisiera saber tal cosa. Bueno, si no lo sabemos nosotros, también podemos buscar a alguien que lo sepa y lo explique. Pero nada, es como importante también que ustedes puedan dar feedback para que le ayude a ustedes y lo que les demos también sea útil, digamos. Tal cual. Amo que tenías 3 soluciones, Nati. Ingenio. Nerd, ñoña, siempre, siempre, siempre. Yo soy una loca de estas cosas, me encanta, así que las hago con mucho gusto. Sí, ay, a mí es como que el ejercicio algorítmico es una cosa que no me atrae para nada, para nada. Lo tengo que hacer, ok, lo hago, pero no me atrae, no sé. Prefiero renegar con CSS. Ay, no, yo te juro que veo esas cosas y digo, ¿cómo hace la gente para trabajar de esto? Los gustos de cada uno. Ay. Bueno, no sé cómo lo vieron. Denle feedback, ponen Nati, estuvo logrando un montón. Ahí hay un mensajito en el chat, dice, es bueno saber al comenzar a aprender la mejor manera de hacerlo de manera organizada y que me puede evitar muchos errores y dolores de cabeza al principio. Sí, Marce, te digo que llegar a una solución como esta o como la otra que preparé, lleva práctica, obviamente. Lo primero que uno hace es este choclo, que no está mal, está bueno empezar y animarse y hacerlo. Y después decir, bueno, una vez que ya lo terminé y anda, ¿cómo lo puedo mejorar? Siempre alguna cosita para tocarle. A mí me sirve hacer ese caminito, decir, bueno, lo voy a hacer de la mejor manera que pueda y después voy buscando qué cositas no me gusta tanto como quedaron y las voy mejorando. La verdad que sí, Nati, un laburazo y una cabeza tremenda. A mí ya me dio dolor de cabeza el primer choclo. Pero no, genial. Se súper entiende y explicas de 10. Ay, bueno, gracias, me alegro que les sirva. Yo sé que es medio mucho, pero bueno, quería traer algo que sea para compartir. Igual podemos seguir charlando, lo podemos repasar otro día si quieren. Estaría bueno que se animen a intentar resolverlo y después nos ponemos ahí a charlar de los enfoques de cada uno, estaría buenísimo. Sí. No sé, Flor, bueno, Marce, Mel, sí, o Fabi, si les sirve más este formato o que veamos, tipo, no sé, que traigan ustedes soluciones y las vemos como entre todas, o empecemos por ejercicios más fáciles, por ahí si les parece, no sé. En mi caso, bueno, como recién estoy comenzando y no tengo mucha idea, recién estoy con lo básico, ver algunas cosas como estas que se tienen que tener en cuenta y las cosas esas que dijo de las buenas prácticas y todo, a mí me sirve porque a la manera de al momento
de ir haciendo y de ir progresando, creo que puedo ir em, incorporando esas cosas. Así que todavía ejercicio no tengo, pero alguna de las chicas es posible. Yo todo lo que tenga que ver con espectacular. De bueno, igual puede ser cualquier tema, ¿eh? No es que solo tiene que ser sobre los challenges o sobre los ejercicios de esto. Cualquier tema que les sea útil, o sea, es el MedLab web, así que todo lo que tenga que ver con web lo podemos ver, revisar, charlar, sacarnos dudas. Sí, yo no sé qué lenguaje estás aprendiendo vos, Marcela, pero yo sé JavaScript y a eso voy, digamos. Recién antes de que entraras, aún les mostré a las chicas que estaba resolviendo un algoritmo de Cursive que no me salía con expresiones regulares. Bueno, como que estoy en esa, más, algo más corto, más chiquito. Eh, y este de los dados no, la verdad que no me puse a hacerlo. Y veo todo el, el código de la Nati y pienso en pasarlo en JavaScript y todavía estoy como ahí pensando cómo empezar, cómo escribirlo. ¿Qué tal el de Cursit, Fabi? Yo lo empecé, pero tipo, o sea, vi medio video, que era el de búsqueda binaria, ponele, y después no pude continuarlo, pues bueno, lo hacía medio como en el trabajo y no se podía. Pero, pero ¿qué onda? ¿Están buenos? ¿Explican bien? ¿Qué tal? Sí, la verdad que yo era el primero que hacía de esos algoritmos, que lo hice cuando lo mandaste la primera vez, y está buenísimo, explica muy bien y explica, bueno, todo, digamos, como desde cero. Y al último hay toda una parte que te dan ejercicios para hacer de nivel fácil, intermedio y más difíciles. Pero está bueno. Bien, genial, genial, genial. Ah, Bueno, si ves alguno ahí que esté bueno, Fabi, que vos hayas resuelto, podemos verlo, ponerle la próxima, o compartirlo de antes, ponele el que vos ya tengas resuelto, entonces lo pasas por el canal y después nada, revisamos entre todas. Dale, sí, yo hice varios de esos, que le decía a la chica que tenía varios resueltos de la otra vez, que los volví a ver y no, por ejemplo, este que era con, lo quise hacer ahora con expresiones regulares, y había algo que no me salía, que yo descubrí que es, bueno, y que, o sea, me pasaba todas las pruebas, menos el último, que no sé qué prueba era, porque dice como test, pero no sé qué es, y lo había resuelto de otra forma. Antes que, bueno, que en esta como que se me ocurrió hacerlo de otra forma distinta. Y hice muchos también de FreeCodeCamp, que esos también están buenos, y están buenos porque como que te explican la lógica y para resolverlos en el momento, eh, y es más fácil, me parece como más interactivo que estos de Cursive, porque vas viendo el resultado como en una consola abajo, en cambio esto directamente cuando pones probar test, ahí te sale el resultado si está bien o está mal, en cambio el otro como que vas probando, es como más didáctico me parece. Y bueno, después de las otras plataformas todavía no empecé a hacer ninguno. Bien, Pero sí, genial. los Ah, está bueno ese comparto. también. Loca. Sí, y se pueden bajar como en un TXT el código, porque como los haces en la consola ahí de la misma página, se pueden bajar si querés después hagan un Word, no sé, con los que resolví, una explicación más o menos, y lo subo eh, en, no en Word, no, sino en, ay, no me sale, ¿Un drive? eh, en un Drive, eso, sí. Y lo Dale, subo ahí en el canal. dale, dale, genial. genial, de una. Después estaba viendo, no sé si los vieron los videos de Gonzi Pozo, creo que es la apellido. Ah, sí, yo por ahí Em, me sumo a veces a sus Twitch. sí, yo vi unos que ya estaban grabados y está bueno el de Code Word que ponen como que vos puedes resolverlo en varios lenguajes, pero por ahí nosotros que, no sé, con el Nati que code en Java y a los otros, bueno, yo que sé JavaScript, ni Java ni idea, pero vos podés elegir el lenguaje en el cual lo resolves. Eso está muy bueno también por si queremos compartir por ahí
los resultados en el Slack, que pueden entrar a hacerlo en otro lenguaje. Porque, por ejemplo, el de FreeCodeCamp es de JavaScript. Y el de Cursive, no sé, la verdad, supongo que se puede hacer en otros lenguajes, pero no sé. Sí, de una. Incluso ese de CodeWorks te deja después ver otras soluciones cuando lo terminás. Te muestra como todos los test que tienen que pasar y después cuando finalmente lo das por finalizado, te muestra cómo lo resuelve otra gente, entonces está bueno. Y vos vas eligiendo como también el nivel de complejidad. Sí, eso también está bueno. Que, no sé, bueno, por ahí para las primeras entrevistas o por ahí, o no sé, dependiendo el señorita que cuáles son los ejercicios que más o menos tenés que manejar o saber hacer por ahí. Eso de la dificultad está bueno elegirlo. Che, ¿y les coparía que elijamos alguno de esos y los vayamos mandando, no sé, ponerle una vez por semana o 2 veces por semana y los vayamos haciendo entre todos y compartiendo ahí los resultados? Sería una forma por ahí de que se pongan ustedes también en esa dinámica de resolver cada tantos días alguno. ¿Les parecería interesante algo así? Sí, a mí me parece que está bueno. Sí, sí. De una, sí. Va, decimos nosotras, no sé las otras. Claro. Bueno, no sé. Bueno, Las tiro ñoñas ya tiramos sabemos alguna. cuáles son. Sí a todo, decían. Por ahí podés ponerlo en el grupo también, Nati, en el de Telegram. ¿De una? Y vemos qué onda. Yo la Bueno, verdad no he entrado mucho al Slack, no sé si hablan mucho. yo digo el de Telegram porque ahí está, bueno, estamos Sí, todos. sí. Pero también lo compartimos, igual todo lo que compartimos allá podemos compartir en el Slack también, sí. Sí, de una. El link de FreeCodeCamp estaba compartido en el Slack, porque el de Cursi yo lo mandé y está piñado, pero el otro no lo sé. Creo que Me sí. parece que sí. Sí, sí está. O sea, hay una lista con muchas páginas y entre todas esas está FreeCodeCamp. Ah, bien. Ah, sí, ahí lo vi, genial. Ah, pero el link está puesto a un ejercicio específico. Ah, pará, ahí lo cambio. Tenés razón. Supongo que es Data Extractor. No me deja modificar el mensaje. ¿Lo escribiste vos? Sí. Este sería el link. A ver. Le saco la chincheta a ver si me deja. No. Bueno, ya voy a ver si lo puedo cambiar y si no. Dale, ahí te mandé el link que sería. Ah, joya, dale. Bueno, chicas, ahora en un ratito o cuando se pueda subimos la grabación y les comparto esto que les mostré por si alguno le quiere dar una vueltita más. Igual cualquier cosa que estén haciendo y quieren compartir para que lo hagamos juntas o se traban con algo o les salió algo y tienen ganas de festejar también lo mandan y lo compartimos por Slack o por Telegram, donde quieran. Dale, Nati de 10. Yo ahora les voy a mandar por el Slack, bueno, por ahí sí que en el chat, el que les mandé hace un rato que no me salía. Dale. Era una boludez en realidad lo que estaba de más. De una, genial. ¿Te anduvo? Sí, me pasó al final la última prueba, pero porque perfecto. estaba poniendo algo de más en la expresión regular. Genial. Bueno, gracias, Nati, por todas las resoluciones que hiciste. Muy genial. No, de nada. No me di cuenta de lo extenso que era hasta que ya estaba sentada haciéndolo. Dije, bueno, ya está, lo termino. Pero a la próxima elijo uno más cortito, aunque sea, porque este estaba como medio largo. No, igual tenía mucho de logs, o sea, bueno, sistema Outprint para Java, nosotros estamos con logs. Tenía mucho de eso, entonces, bueno, también eso lo hacía como
de largo. Así es. Sí, tal cual. Muy bueno. Bueno, che, gracias por sumarse y estamos en contacto. Dale, Dale. gracias, Nati. Gracias, chicas.